En cuanto a los fondos de los programas europeos, es verdad que se lleva otra dinámica. También la ministra me ha informado de un replanteamiento de este fondo de unos 700 millones de euros para gestionar las comunidades autónomas. Y los criterios de estos fondos serán los criterios que marque la Unión y, por tanto, pues como es lógico, cumpliremos esos criterios para poder gestionar los fondos. Yo me voy con la idea de que Galicia va a aumentar de una forma bastante intensa los fondos de empleo que vamos a gestionar, tanto los del Ministerio de Trabajo como los del Ministerio de Educación, y espero que en el mes de abril podamos convocar esas partidas para que las empresas, los sindicatos, el diálogo social, concretemos el alcance y contenido de las convocatorias. Y por último, ministra, hemos repasado un poco la experiencia gallega en la ayuda directa a las empresas en crisis. Galicia ha hecho 2 planes de ayuda, 2 planes de rescate al sector de la hostelería, autónomos y microempresas. Hemos invertido de forma directa unos 200 millones de euros y al ministro lo único que le he planteado es que necesitamos esos 11.000 millones de euros a los que se refiere el Gobierno y necesitamos además un acuerdo rápido y, en nuestra opinión, necesitamos que esos fondos y esas ayudas sean ayudas directas y que no se pierdan en un número indeterminado de requisitos para poder acreditar el derecho a percibir las ayudas.